Miguel Uribe Turbay era integrante de una familia de larga tradición política en Colombia. Su madre, Diana Turbay, era hija del presidente Julio César Turbay Ayala y fue una reconocida periodista a la que el cartel de Medellín, al mando del narcotraficante Pablo Escobar, secuestró y asesinó en 1991. Diana fue directora del noticiero Krypton desde 1987 hasta su muerte en el 91, cuando su hijo Miguel tenía 4 años de edad. Nidia Quintero, madre de Diana y abuela de Miguel, fue símbolo de la solidaridad por Colombia, artífice de brillantes campañas de beneficencia y falleció hace pocas semanas. Ese día que iba para la entrevista con el cura Pérez, me carga, me alza, me da un beso y me da un hasta pronto. Esa fue la última vez que la vi viva. Esa despedida ocurrió un día de 1990, cuando su mamá, la periodista Diana Turbay Quintero, salió con 3 colegas, entre ellos Azucena Liévano y 2 camarógrafos, a la entrevista que les prometieron con el cerebro del Ejército de Liberación Nacional. Esa fue la trampa. El único culpable de la muerte de mi mamá es Pablo Escobar, es el narcotráfico y es la violencia. Con la falsa promesa, el 30 de agosto de aquel año cayeron en manos de los extraditables, quienes los convirtieron, sobre todo a ella, en botín de su guerra. Porque Diana no solo era la directora del noticiero Krypton y una periodista a quien se le reconocía un carácter recio y una vocación por los asuntos públicos y políticos. También era la hija del expresidente Julio César Turbay, de quien fue además secretaria privada cuando él ocupó la jefatura del Estado. Mi mamá se fue buscando aportar un granito de arena por la paz de Colombia y pues terminó encontrando la muerte. Poco a poco los integrantes de este grupo de secuestrados fueron liberados, hasta que solo quedaron Richard Becerra y Diana Turbay. Muchos colombianos recuerdan la imagen de doña Nidia Quintero y su nieta María Carolina Hoyos Turbay, unidas en su tribulación y a la espera del regreso de Diana. Pero la tarde del 25 de enero de 1991 trajo lo que nadie quería: la noticia de su muerte, que se produjo por un disparo que recibió en un intento por rescatarla por parte de la fuerza pública. Nunca estuvo claro si el disparo fue de los secuestradores o acaso una de las balas disparadas por los uniformados que trataban de regresarla a la libertad. Sé que el que secuestró a mi madre es Pablo Escobar y sé que esta es una institución, la institución militar y la institución policial, a la cual queremos y respetamos muchísimo. La muerte de Diana Turbay marcó un largo y sentido luto en el país. Y entre todos los rostros de personalidades que asistieron a sus honras fúnebres, fueron muy conmovedoras las de sus papás y las de los 2 hijos de la periodista, uno de ellos de escasos 4 años, quien de hecho parecía ajeno a todo lo que ocurría. Era Miguel Uribe Turbay, su pequeño, quien solo con el paso del tiempo pudo entender que había perdido a una parte de su ser, su mamá. Esa ausencia nunca se recupera, pero por lo menos estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy. El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe ha hecho revivir momentos de dolor en Colombia. En la época más cruda de la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, que sumieron a Colombia en la zozobra, la angustia y también la desesperanza. La violencia política ha dejado una estela de sangre y dolor en Colombia. Las décadas de los 80 y 90 fueron quizás las más crudas en un país asediado por la guerra contra los narcocarteles y los grupos guerrilleros. En la contienda electoral de 1990, 3 candidatos fueron asesinados en menos de 8 meses. El mejor perfilado a la presidencia, Luis Carlos Galán. Su asesinato lo ordenó Pablo Escobar y se perpetró en Soacha el 18 de agosto de 1989. Galán, candidato por el Partido Liberal Colombiano, saludaba a sus electores en la plaza pública cuando 5 disparos desataron el caos. El impacto letal contra su aorta abdominal le produjo un paro cardiorrespiratorio. 7 meses más tarde, la violencia cobró la vida del candidato por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. En la mañana del 22 de marzo de 1990, fue baleado por un joven de 16 años en el puente aéreo de Bogotá. Para despedir a nuestro querido compañero Bernardo Jaramillo. A un mes de las elecciones, el 26 de abril del 90, Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado a bordo de un avión.
Pizarro, que recién se desmovilizaba del M-19, representaba la esperanza de una transición de las armas a la política. Subir estas montañas para nosotros no tiene misterios. En esa misma campaña, el 3 de marzo de 1989, el entonces precandidato Ernesto Samper resultó herido en un atentado en el que falleció el dirigente político de izquierda, José Antequera. Yo mismo he sido víctima de esta forma de presión. En la contienda electoral del 2002, guerrilleros de las FARC detonaron explosivos contra la caravana en la que se transportaba el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Barranquilla. El vehículo quedó muy destruido. 2 décadas más tarde, Colombia vuelve a sufrir las consecuencias de la polarización política. El atentado contra Miguel Uribe Turbay despertó en millones de colombianos el sentimiento de angustia y temor que se creía en el pasado.